Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver cómo aplicar la teoría de los 5 movimientos en la acupuntura. Primero vamos a hacer una pequeña revisión de la teoría de los 5 movimientos. Quien quiera profundizar en el tema, en la descripción de este vídeo les dejo el link y también aquí arriba aparece el link. Bueno, vamos a recordar que los 5 movimientos están formados por la madera, por el fuego, por la tierra, por el metal y por el agua. Para que los 5 movimientos se mantengan en equilibrio tienen que cumplir 2 ciclos. El ciclo de generación, que es donde un movimiento da vida al otro. En este caso el agua da vida a la madera da vida al fuego, el fuego da vida a la tierra da vida al metal, el metal genera y da vida al agua. Y el ciclo se sigue repitiendo constantemente. El agua genera a la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal y el metal genera al agua. Este ciclo está en constante expansión y crecimiento. Por lo tanto, surge el ciclo de control para controlar esa expansión y ese crecimiento. Este ciclo de control, el agua va a controlar al fuego, el fuego va a controlar al metal, el metal va a controlar a la madera va a controlar a la tierra y la tierra va a controlar al agua. Y de esta manera es como se va a mantener el equilibrio en los 5 movimientos. Pero claro, puede ocurrir que entren en desequilibrio. Como podemos ver aquí en la imagen, la madera entra en desequilibrio. Hay un desequilibrio energético, hay una deficiencia de energía en la madera. ¿Qué tenemos que hacer para restaurar esa deficiencia energética de la madera? En primer lugar, tenemos que tonificar el movimiento generador, el movimiento que genera a la madera. En este caso tenemos que tonificar al agua. Y en segundo lugar tenemos que dispersar el movimiento que controla a la madera, porque la madera se encuentra en deficiencia energética. Por lo tanto, el movimiento controlador puede ejercer un control excesivo sobre la madera. Por lo tanto, tenemos que dispersar el movimiento del metal, porque el metal es quien controla a la madera. También tenemos que recordar que cada uno de los órganos yin corresponden a un movimiento. Así, el hígado corresponde a la madera, el corazón va a corresponder con el fuego, vasopáncreas va a corresponder con la tierra, el pulmón va a corresponder con el metal y el riñón va a corresponder con el agua. Como dijimos anteriormente, la madera se encuentra en deficiencia, el hígado se encuentra en deficiencia. Hay una deficiencia energética del hígado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos que tenemos que tonificar el movimiento generador, es decir, quien da vida a la madera. En este caso tenemos que tonificar los puntos agua, el punto agua de hígado y el punto agua de riñón, porque riñón es el órgano que genera al hígado. Y en segundo lugar tenemos que dispersar el movimiento controlador. Tenemos que dispersar el punto metal de hígado y tenemos que dispersar el punto pulmón, el punto metal de pulmón, porque el pulmón es el órgano que controla al hígado. También tenemos que recordar que cada uno de los puntos Shu antiguos corresponden a un movimiento. Aquí podemos ver en la imagen la correspondencia de los puntos Shu antiguo de los órganos Yin. En los órganos Yin el primer punto que comienza va a ser el punto madera. A nosotros en este caso nos va a interesar los puntos de hígado, los puntos de riñón y los puntos de pulmón. Muy bien, si lo que tenemos es una deficiencia energética del hígado, ¿qué punto tenemos que utilizar para restaurar ese equilibrio energético? Recordemos que en primer lugar tenemos que tonificar el punto agua de hígado. Tenemos que tonificar el punto 8 de hígado.
Luego tenemos que tonificar el punto agua de riñón. Riñón es el órgano que corresponde al agua y riñón es el órgano que genera al hígado. Por lo tanto, vamos a tonificar el punto 10 de riñón. Luego tenemos que dispersar al elemento controlador, que es el metal. Por lo tanto, tenemos que dispersar los puntos metales. Primero el punto metal de hígado. Por lo tanto, vamos a dispersar el punto 4 de hígado. Y luego tenemos que dispersar el punto que corresponde al pulmón, porque el pulmón es el órgano que controla al hígado. Vamos a dispersar el punto 8 de pulmón. Por lo tanto, el tratamiento va a quedar formado de la siguiente manera. Tenemos que tonificar los puntos agua, el punto 8 de hígado y el punto 10 de riñón. Y tenemos que dispersar los puntos metal. En este caso vamos a dispersar el punto 4 de hígado y el punto 8 de pulmón. Muy bien, pero ¿qué sucede si el desequilibrio energético se da por un exceso de energía? En este caso vamos a tener un exceso de energía en el movimiento metal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para restaurar ese equilibrio energético? Lo primero que tenemos que hacer va a ser dispersar los puntos que corresponden al elemento generado. En este caso, el metal genera al agua, por lo tanto tenemos que dispersar los puntos agua. Y en segundo lugar, vamos a tener que tonificar los puntos que corresponden al movimiento controlador. En este caso vamos a tener que tonificar al fuego, los puntos fuego, porque es el fuego quien controla al metal. También tenemos que recordar que cada una de las entrañas yang corresponden a un movimiento. Así la vesícula biliar va a corresponder a la madera, intestino delgado va a corresponder al fuego, estómago va a corresponder a la tierra, intestino grueso va a corresponder al metal y vejiga va a corresponder al agua. Como dijimos anteriormente, el metal se encuentra en un exceso energético, intestino grueso se encuentra en un exceso energético. ¿Qué tenemos que hacer para restaurar el equilibrio de este ciclo? Primero tenemos que dispersar la energía de los puntos generados. En este caso, el metal genera al agua. Dijimos que teníamos que dispersar la energía de los puntos agua. Tenemos que dispersar la energía del punto agua de intestino grueso y tenemos que dispersar la energía del punto agua de vejiga, porque intestino grueso genera a vejiga. En segundo lugar, tenemos que tonificar los puntos del movimiento controlador. En este caso, recordemos que es el fuego. Tenemos que tonificar los puntos, el punto fuego de intestino grueso y tenemos que tonificar el punto fuego de intestino delgado, porque intestino delgado es la entraña que controla a intestino grueso. También los puntos Shu antiguos de las entrañas corresponden con cada uno de los movimientos. Aquí en esta lista que podemos ver están los puntos de las entrañas con los movimientos correspondientes. En los órganos yang, los puntos comienzan en el movimiento del metal. A nosotros nos va a interesar el intestino grueso, los puntos de vejiga y los puntos de intestino delgado. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento con acupuntura si tenemos un exceso de energía en intestino grueso? Recordemos que primero tenemos que dispersar la energía del movimiento generado. En este caso, el metal genera el agua. Tenemos que dispersar los puntos agua de intestino grueso y de vejiga. Por lo tanto, el primer punto que vamos a dispersar va a ser el punto 2 de intestino grueso. Luego tenemos que dispersar el punto agua de vejiga. En este caso va a ser el punto 66 de vejiga. Luego tenemos que tonificar los puntos
del movimiento controlador, es decir, los puntos fuego. En primer lugar, vamos a tonificar el punto fuego de intestino grueso, que es el punto 5 de intestino grueso. Y también vamos a tener que tonificar el punto fuego de intestino delgado, que es el punto 5 de intestino delgado, porque intestino delgado es el órgano que controla a intestino grueso. Por lo tanto, el tratamiento quedaría de la siguiente manera. Tenemos que dispersar los puntos agua, el 2 de intestino grueso y el 66 de vejiga, y tenemos que tonificar los puntos fuego, el 5 de intestino grueso y el 5 de intestino delgado. Bueno, ya hemos visto cómo restaurar el equilibrio energético a través de la acupuntura, tanto en los órganos yin como en las entrañas yang. Ahora les voy a dejar un pequeño problema para que puedan dar la solución en los comentarios. Por ejemplo, tenemos una deficiencia energética del movimiento de la tierra. Tenemos una deficiencia energética en el órgano yin, es decir, que tenemos una deficiencia energética en el sistema de vasopáncreas. ¿Qué puntos tendría que utilizar para restaurar ese equilibrio energético? Los invito a solucionar este problema y a dejar la respuesta en los comentarios. A continuación también les voy a dejar la tabla de punto tanto de los órganos yin como de los órganos yang.